Morí luchando sin descanso, otra víctima de la cultura del ajetreo. Luego desperté en mi noche de bodas, casada con la CEO gélida. La última vez intenté demostrar mi valía. Le dediqué cada segundo de mi vida a mi startup, solo para terminar arruinado, solo y arrastrándola conmigo. Esta vez, se acabó. Estoy cansado. Lo único que quiero es pegarme a la pierna de mi esposa rica y ser un vago profesional. ¿Alguien me puede explicar por qué, en cuanto decidí desconectar, empezó a mirarme como si fuera el hombre más interesante del mundo? Firma esto. Tendremos un matrimonio de conveniencia. Nos mantenemos alejados el uno del otro. La voz a mi lado era fría y cristalina, pero en el fondo percibí un dejo de cansancio y disgusto. Abrí los ojos de golpe. El resplandor de una lámpara de araña de cristal ridículamente ornamentada me hizo estremecer. Estaba tumbado en una cama tamaño king, tan suave que parecía una nube, y el aire olía a un perfume caro y desconocido. Una mujer estaba de pie junto a mí. Llevaba un traje pantalón blanco hecho a medida que no disimulaba en absoluto sus curvas de infarto. Su rostro era de una belleza impecable y tan frío como un glaciar. Catherine Davenport. Mi esposa. Había regresado. Los recuerdos me inundaron. La última vida. La rutina interminable. Trabajando hasta la tumba prematuramente. Morí sola en una cama de hospital, viendo las noticias sobre la quiebra de mi empresa y el abandono de mi socia. La única persona que vino a verme fue ella. Esta mujer, una desconocida para mí desde el día en que nos casamos, había saldado todas mis deudas antes de desaparecer sin decir palabra. Y ahora me encontraba de nuevo en el punto de partida. Nuestra noche de bodas. Miré el acuerdo prenupcial que ella me mostraba. Me reí. La última vez, lo consideré el peor insulto. Lo destrocé, jurando que construiría un imperio tan grande que tendría que respetarme. ¿Y para qué? Lo perdí todo y, de paso, arruiné su reputación. ¿Esta vez? Al diablo con mi orgullo. Al diablo con tener que demostrar nada. Solo quiero relajarme. Claro. Tomé la pluma, y sin siquiera mirar las cláusulas, garabateé mi nombre, Leo Hayes, en la línea punteada. Catherine se quedó paralizada. Me di cuenta de que tenía todo un discurso preparado para mi inevitable rabieta. Ahora las palabras se le habían atascado en la garganta. Se me quedó mirando fijamente, con los ojos llenos de sospecha y confusión. La ignoré. Después de firmar, tiré el contrato a la mesita de noche, me dejé caer sobre el colchón y me estiré como una estrella de mar. Así que, cariño, empecé a sonar un poco avergonzada. Ella frunció el ceño y su mirada se volvió gélida. ¿Qué pasa? El acuerdo mencionaba una paga, ¿verdad? Me froté las manos, poniendo mi cara más esperanzada. Mira, me acabo de graduar, todavía no tengo trabajo y ando un poco justo de dinero. ¿Crees que este mes podría conseguir un adelanto? Digamos, 10.000. El silencio en la habitación fue absoluto. La expresión de Catherine pasó de la sospecha al asombro, y luego a una amarga decepción sin disimular. Me miraba como si fuera algo que se quita de la suela del zapato. Perfecto. Ese era justo el efecto que buscaba. Si piensa que soy un vago sinvergüenza, nunca esperará nada de mí. Mi vida de ocio está asegurada. Soltó una risita corta y aguda. Sacó una elegante tarjeta negra de su bolso de mano y me la arrojó a la cara. Hay $250.000 ahí dentro. El alfiler es de 6 octavos. Intenta no gastarlo todo de golpe y no me causes problemas. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. El taconeo de sus zapatos sobre el mármol resonó nítido y definitivo, sin la menor vacilación. Me quité la tarjeta Amex Centurión de la mejilla y le di un sonoro beso. Hola, mi amor. A partir de hoy, Leo Hayes está oficialmente jubilado. Justo entonces, le vibró el teléfono. Contestó desde la puerta, con voz baja, pero yo oigo bien. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que hay un problema con el contrato de Vanguard Consolidated? Sara, te dije que lo consultaras 2 veces con todo el departamento legal. Su voz se volvió cortante como una navaja. ¿Una cláusula trampa?
¿Qué cláusula, específicamente? Agucé el oído. ¿Vanguard Consolidati? Conocía ese nombre de sobra. En mi vida anterior, ese mismo contrato había arrastrado a la empresa de Catherine a una batalla legal monumental y a una crisis financiera que casi la hunde. Fue la oportunidad que su mayor rival, Trevor Bannister, necesitaba para atacar. Recuerdo la trampa. Era una cláusula adicional increíblemente oscura sobre la propiedad intelectual. Catherine colgó el teléfono, con el rostro transformado en una máscara de furia contenida. Estaba a punto de irse furiosa, sin siquiera mirarme 2 veces. Oye, cariño, espera. La llamé de repente. Se giró bruscamente, perdiendo la paciencia por completo. ¿Y ahora qué? Bostecé, estirándome con pereza en la cama. No malgastes tu energía, dije, como si hablara del tiempo. El problema no reside en el contrato principal. Consulte el apéndice C, acuerdo suplementario, sección 17, subsección 4. La definición de propiedad intelectual compartida. Es una trampa lingüística. Me di la vuelta y me tapé la cabeza con las sábanas. Buenas noches, cariño. No olvides traerme el desayuno mañana. Quiero uno de esos sándwiches de tocino, huevo y queso del nuevo local de abajo. Fuera de la puerta, los pasos de Catherine se detuvieron en seco. Dormí como un tronco. Tras más de una década trabajando sin descanso en mi startup, dormí de maravilla. El sonido de pasos apresurados me despertó. Catherine estaba de pie junto a la cama. Aún conservaba esa mirada gélida, pero sus ojos reflejaban una emoción nueva y compleja que no lograba descifrar. Detrás de ella se encontraba una mujer con un elegante traje de negocios y gafas de montura metálica. Debía de ser su asistente, Sarah Chun. Sarah me miraba como si fuera un espécimen raro en el zoológico, su mirada era una mezcla de curiosidad y asombro. «Estás despierta», dijo Catherine con su voz tan fría como siempre. Murmuré, frotándome los ojos mientras me incorporaba. «Buenos días, cariño». «¿Dónde está mi Beck?» Catherine apretó la mandíbula, a Sarah le temblaron los labios y luchó por reprimir una sonrisa. «Señor Ayes», dijo Sarah, dando un paso al frente y extendiendo un expediente. «Lo que dijiste anoche sobre el contrato de Vanguard. Tenías toda la razón». Su tono denotaba una incredulidad casi reverencial. Nuestro equipo legal y 2 bufetes externos trabajaron toda la noche y apenas lograron encontrar la cláusula trampa. Estaba exactamente donde usted dijo que estaría. Bostecé y tomé el archivo, hojeándolo sin mucho interés. Ah, sí. ¡Qué bien! Mi reacción fue tan despreocupada que parecía que acababa de predecir que iba a llover un poco. Aquello fue demasiado incluso para Catherine. Me miró fijamente, con la mirada clavada en la mía, como si pudiera descubrir todos mis secretos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente. La miré, completamente confundida. ¿Cómo iba a saber qué? ¿El contrato? Ah, eso. Me rasqué la cabeza, fingiendo buscar en mi memoria. Anoche estaba viendo la tele, uno de esos programas de crímenes reales de Netflix. Tuvieron un caso parecido. Supongo que fue pura casualidad. ¿Una casualidad? A Sarah casi se le caen las gafas de la nariz. Un resquicio legal multimillonario en un contrato que podría haber hundido a la empresa. ¿Y me dices que lo adivinaste viendo un programa de televisión? Sí, claro. Ya que estamos, intenta adivinar los números ganadores de la lotería. El pecho de Catherine subía y bajaba rápidamente, claramente enfurecida por mi ridícula explicación. Respiró hondo, como si quisiera decir algo pero se contuviera. El desayuno está servido. Lo dijo por encima del hombro y se giró hacia Sarah. Pon al equipo en marcha para cancelar el acuerdo con Vanguard. Y extraiga todos los archivos de los proyectos en los que participa Trevor Bannister. Quiero reevaluarlo todo. Sí, señorita Davenport. Los 2 se marcharon de nuevo a toda prisa. Me encogí de hombros, me levanté de la cama y vi un desayuno exquisitamente preparado en la mesa del comedor. El tocino, el huevo y el queso aún estaban calientes. Oye, mi esposa, que es un poco fría, al menos cumple sus promesas.
Disfruté de la comida mientras descargaba algunos juegos en mi teléfono, listo para comenzar mi nueva y relajada vida. En ese preciso instante, sonó un número desconocido. Contesté con indiferencia. ¿Es Leo Hayes? Soy Trevor Bannister. La voz al otro lado de la línea denotaba arrogancia y un dejo de desdén. Trevor Bannister. Compañero de universidad de Catherine, su pretendiente más persistente y mi mayor rival en mi vida pasada. Un engreído que veía a un mantenido como yo como basura bajo sus zapatos. Sí, ¿qué pasa?, pregunté con desgana. No puedo simplemente llamar para charlar, se burló Trevor. Oí que te casaste con Catherine. ¡Qué descaro! Eso sí que lo reconozco. Sabes que no eres lo suficientemente bueno para ella, así que decidiste vivir a costa de ella. ¿Eso es todo? Sus palabras rezumaban desprecio. Sí, soy yo, admití alegremente. ¿Qué tiene de malo? Mi esposa tiene dinero de sobra, y yo estoy aquí para ayudarla a quemarlo. ¿Celoso? Búscate tu propia sugar mama. Lo oí ahogarse al otro lado de la línea. Tú, Leo Hayes, escúchame. Un ser despreciable como tú jamás la merecerá. La cena familiar de los Davenport es esta noche. Me aseguraré de que todos vean la patética persona que eres. Y les demostraré que soy el único digno de ella. Bip, bip, bip. Colgué. No pienso perder ni un segundo más de mi vida con un idiota como él. ¿Cena familiar? Perfecto. Hacía siglos que no disfrutaba de una comida de 5 estrellas. Abrí un armario repleto de ropa de marca que Catherine me había encargado. Tras unos minutos buscando, elegí el conjunto deportivo de marca que parecía más cómodo. En cuanto al reto de Trevor, no es asunto mío. La comida es lo primero. No tenía ni idea de que, en ese preciso instante, en la oficina del último piso de la Torre Davenport, Catherine estaba absorta en sus pensamientos, mirando fijamente un expediente. El expediente contenía todo mi expediente académico. Notas mediocres, 0 logros. Mi única habilidad destacable era ser bastante buena en videojuegos. Una casualidad, un golpe de suerte de un programa de televisión, murmuró Catherine para sí misma, con la duda reflejada cada vez más en sus ojos. Cogió el teléfono y marcó. Papá, esta noche llevo a Leo a la cena. La finca Davenport estaba situada en la zona más exclusiva de Greenwich, Connecticut. La vieja mansión de piedra rezumaba opulencia y tradición. Cuando salí del coche con Catherine, el largo y sinuoso camino de entrada ya estaba flanqueado por Bentleys y Rolls Royces. En cuanto pisé la grava, sentí las miradas, curiosas, escrutadoras, pero sobre todo desdeñosas. ¿Así que ese es el yerno? No parece gran cosa. Oí que viene de una familia desconocida. No entiendo qué le ve Catherine. ¿Qué ve en él? Por favor. Es un matrimonio de conveniencia. Es puro teatro. Dejé de prestarle atención. Mi mirada se fijó en las cálidas luces de la mansión y en el aroma a pato asado que emanaba de su interior. Estaba hambrienta. Catherine debió de percibir mi incomodidad. Redujo un poco el paso y dijo en voz baja, «Quédate cerca de mí. Y no digas ninguna tontería». Su tono seguía siendo frío, pero presente. Un ligero toque de calidez, ¿no? Debe ser mi imaginación. Entramos en el gran salón de baile, e inmediatamente se acercó un hombre con un traje de aspecto ridículamente caro. Era Trevor Bannister. «Catherine, ¿estás aquí?» Sonrió, su mirada deslizándose por encima de mí como si fuera invisible. «Tu padre te espera en el estudio». Finalmente me prestó atención, con una sonrisa de suficiencia. «Y este debe ser Leo». «Un placer». «Catherine, ¿cómo pudiste dejar que Leo viniera a una reunión familiar vestido tan informalmente? Es una falta de educación tremenda». Señaló dramáticamente mis pantalones deportivos de diseñador de $5.000. Una oleada de risas contenidas recorrió la sala. Ya lo entiendo. Intentaba ponerme en mi sitio. Lástima que se dirigiera al público equivocado. Me da igual. La expresión de Catherine se volvió gélida. Lo que lleve puesto mi marido no es asunto tuyo, Trevor. Conoce tu lugar.
¡Guau! Mi esposa rica me está defendiendo. ¿Acaso el infierno se ha congelado? El rostro de Trevor se tensó, un destello de ira cruzó sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Solo era una broma, Catherine. No te lo tomes tan en serio. Robert, queridos tíos, les estaba contando a todos sobre este nuevo proyecto de energía verde que estoy desarrollando en el Caribe. El potencial es enorme. Proyectamos un retorno anual de más del 40%. Cambió de tema con naturalidad y se lanzó a un discurso grandilocuente que captó la atención de todos. El nombre de ese proyecto me sonaba. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. En mi vida anterior, aquello fue un fracaso estrepitoso. Un esquema Ponzi brillantemente diseñado que arruinó a incontables inversores. El propio padre de Trevor había perdido tanto que estuvo a punto de quebrar, y solo un rescate de los Davenport lo salvó. Trevor hablaba con pasión y seguridad, y la generación mayor escuchaba con suma atención, asintiendo con aprobación. Un auténtico hombre de Harvard. ¡Qué ojo para las oportunidades! Ese chico, Trevor, tiene un futuro brillante por delante. El padre de Catherine, Robert Davenport, un hombre severo que inspiraba respeto, incluso parecía complacido. Trevor, prepárame un prospecto detallado para este proyecto. Por supuesto, Robert. Trevor sonrió radiante y luego me lanzó una mirada de puro triunfo. Me miró con una expresión que decía, ¿ves esto, perdedor? Así actúa un hombre de verdad. Lo ignoré y me dirigí directamente a la mesa del buffet. Agarré una porción de tiramisú y me la metí en la boca. ¡Delicioso! En ese preciso instante, la voz de Trevor resonó en la sala, atrayendo todas las miradas hacia mí. Por cierto, Leo, ¿qué opinas de este proyecto? Tú también te graduaste de una buena universidad. Seguro que tienes algo que aportar. En un instante, me convertí en el centro de atención. Intentaba asarme a la brasa. Catherine frunció el ceño, con un destello de preocupación en los ojos. Tenía la boca llena de pastel. Pensamientos. Murmuré, ¿qué pensamientos? Trevor sonrió. Por supuesto, me interesa tu opinión sobre el potencial de inversión. Me comí el tiramisú, cogí un macarón y lo pensé detenidamente. Bueno, dije con toda sinceridad que tal como lo describes. Sonaba mucho a uno de esos esquemas piramidales de criptomonedas que vi el otro día en un análisis exhaustivo, de Reddit. ¿Lo viste en Reddit? Mis palabras cayeron en un silencio sepulcral. La sonrisa triunfante de Trevor se congeló y luego se hizo añicos en su rostro. Alguien al fondo no pudo contener la risa y estalló en carcajadas. Un instante después, todo el salón de baile se llenó de risitas y susurros. ¿Un esquema de manipulación de mercado? ¿Este chico es idiota? ¿Comparar el fondo multimillonario de Trevor con una estafa de criptomonedas? ¿Qué sabe el de inversiones? ¡Qué vergüenza! Está dejando el nombre de Davenport por los suelos. Trevor se puso rojo como un tomate. Me fulminó con la mirada, prometiéndome una muerte lenta y dolorosa. Leo Hayes, ¿de qué demonios estás hablando? Estás insultando mi integridad profesional, rugió. Gritó tan fuerte que casi se me cae el macarón. Yo solo hacía una observación. Dije, con cara de pura inocencia. Es que, por lo que he visto en internet, así hablan todos esos estafadores. Alta rentabilidad, riesgo cero, beneficio garantizado. Sonaba muy parecido. Mi tono reflejaba una genuina ignorancia, con los ojos muy abiertos. El padre de Catherine, Robert, parecía a punto de sufrir un infarto. Claramente sentía que yo, su nuevo yerno, acababa de deshonrar a toda su familia. Basta, silencio. Me respondió bruscamente, luego se volvió hacia Trevor, suavizando la voz. Trevor, no dejes que este tonto te moleste. Por favor, continúa con tu presentación. Pero Robert. Empezó a protestar Trevor, pero una mirada fulminante de Robert lo silenció. Me lanzó una última mirada asesina antes de obligarse a calmarse. Pero era evidente que estaba furioso. Catherine se abalanzó sobre mí, me agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente y siseó, ven conmigo. Me arrastró fuera del salón de baile hasta un balcón desierto.
El frío de la noche me hizo estremecer. Leo, ¿cuál es tu problema? Me miró fijamente, con los ojos llameantes, una mezcla de rabia contenida y profunda decepción. Si tienes algún problema conmigo, desahógate conmigo. ¿Por qué humillas a toda la familia Davenport diciendo semejantes tonterías en público? La miré. A la luz de la luna, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Estaba realmente furiosa. Suspiré para mis adentros. ¡Qué tonta eres, Catherine! Intento ayudarte. Si no fuera por mí, tu familia estaría encaminándose directamente hacia un desastre financiero orquestado por ese imbécil. Pero no podía decirle eso. Mi fachada era la de un vago, un aprovechado. No intentaba hacer nada. Murmuré, mirando al suelo. Pensé que lo que decía sonaba demasiado bueno para ser verdad. Así que dije algo. Cariño, lo siento. Por favor, no te enfades. No volveré a decir ninguna tontería. Puse mi mejor cara de inocente. Catherine me miró fijamente, su expresión cambiando. Ira, decepción. Pero en el fondo, la asaltaba una duda que ni siquiera sabía que tenía. ¿Podía un hombre capaz de detectar un fallo fatal en un contrato multimillonario ser realmente un completo idiota? ¿Podía un hombre que comparaba el proyecto estrella de un MBA de Harvard con una estafa de Reddit ser tan ignorante? Una vez sembrada, la semilla de la duda empieza a crecer. ¡Qué asco! Abrió la boca para decir algo, pero la cerró con un suspiro. Está bien. Vuelve adentro. Y a partir de ahora, menos charla y más comida. Se giró para volver al salón de baile. Justo entonces, su asistente, Sara, salió corriendo con cara de pánico. Señorita Davenport, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Catherine frunció el ceño. Sara me miró, dudando. Dilo ya. Acabo de recibir un mensaje, dijo Sara en voz baja. El señor Anderson, el modisto europeo al que llevamos tiempo intentando fichar. Llegó a Nueva York antes de lo previsto. Y pidió específicamente reunirse con Trevor Bannister. Catherine palideció. El señor Anderson era la pieza clave de la nueva línea de alta costura que ella llevaba años desarrollando. Si Trevor se lo llevaba, todo su trabajo habría sido en vano. ¿Es fiable tu fuente? Por supuesto. Trevor ya reservó toda la azotea de Laura para una cena privada esta noche. Catherine apretó los puños a los costados. ¿Y yo? Al oír el nombre Anderson, mis pensamientos dispersos volvieron a centrarse. Anderson, el anciano obsesionado con el arte, especialmente con la pintura estadounidense antigua. Lo recuerdo. En mi vida pasada, Trevor intentó ganárselo adquiriendo lo que él afirmaba era una obra maestra perdida de la escuela del río Hudson. Resultó que la pintura era falsa. El anciano estaba furioso y el trato se vino abajo. Trevor se convirtió en el hazmerreír de su círculo durante meses. Pensarlo me da ganas de sonreír. Cariño, tiré de la manga de Catherine. ¿Está buena la comida en Aura? Quizá podríamos colarnos en su cena. ¿Estás loco? Catherine me miró incrédula. Sara parecía igual de atónita, su expresión lo decía todo. ¡Qué descaro el de este tipo! La casa se está quemando, ¿y tú pensando en la cena? Leo, no es momento para bromas, dijo Catherine con voz apagada por el cansancio. No estoy bromeando, respondí con total sinceridad. De todas formas, no vamos a conseguir reunirnos con él, así que mejor aprovechemos para comer bien. Nunca he estado en Aura. Dicen que su langosta es exquisita. Catherine se me quedó mirando fijamente durante 10 segundos. Sostuve su mirada sin pestañear, con los ojos bien abiertos y claros, llenos solo de un profundo y anhelante deseo de una buena cena. Finalmente, como si se rindiera, aflojó los puños apretados. Sara, trae el coche. Vamos a Aura. ¿Qué? Señorita Davenport, nosotras solo ve. Aunque no logre convencerlo, quiero ver con mis propios ojos qué clase de trucos trama Trevor. Su voz volvió a ser tranquila, pero con un matiz de fría determinación. Luego me miró, con una expresión indescifrable. ¿Vienes conmigo? Genial. Casi grito de alegría.
La cena se está interrumpiendo. Éxito. Aura estaba en el último piso del rascacielos más alto de Manhattan, con una vista impresionante de las luces de la ciudad. Cuando llegamos, Trevor y un elegante caballero de cabello plateado estaban sentados en la mejor mesa del restaurante, absortos en una conversación. El hombre mayor era, sin duda, el señor Anderson. Trevor nos vio y, tras un instante de sorpresa, una sonrisa de suficiencia y triunfo se dibujó en su rostro. Se puso de pie y se acercó, con voz baja pero cargada de condescendencia. Catherine, qué casualidad. Qué casualidad verte aquí. Ah, este es el señor Anderson. Estamos hablando un poco de arte y de una posible colaboración. Seguro que lo entiendes. Hizo especial hincapié en la palabra colaboración. Catherine tenía el rostro serio, pero mantuvo la compostura. Señor Anderson, es un honor. Soy Catherine Davenport, de Industrias Davenport. El señor Anderson esbozó una sonrisa cortés, pero estaba claramente distraído. Su atención se centraba en un objeto grande, envuelto en lona, que Trevor acababa de colocar sobre la mesa. Ah, señor Van Aster, por favor, muéstreme ese misterioso regalo del nuevo mundo del que me habló. La sonrisa de Trevor se ensanchó mientras desenvolvía con cuidado el marco, revelando una vieja y oscura pintura de paisaje. Era la misma falsificación que recordaba de mi vida pasada. Señor Anderson, me costó mucho trabajo conseguirla para usted. Una obra maestra desconocida del mismísimo Thomas Cole. Los ojos del señor Anderson se iluminaron. Se puso las gafas de lectura y se inclinó tanto que su nariz casi tocaba el lienzo. ¡Oh, cielos! La pincelada, la composición. Es magnífico. Sencillamente magnífico. Trevor parecía a punto de estallar de orgullo. Le lanzó a Catherine una mirada que gritaba, «¡Has perdido!». Catherine se clavaba las uñas en las palmas de las manos. Yo, en cambio, solo negaba con la cabeza. «Qué lástima», murmuré, lo suficientemente alto para que todos me oyeran. «Es un cuadro bonito, pero es falso». Mi voz no era fuerte, pero en el tranquilo restaurante, resonó como una bomba. Se hizo el silencio. El señor Anderson levantó la cabeza de golpe, clavando su mirada penetrante en mí. La sonrisa de Trevor se congeló y se transformó en una máscara de furia. Leo, ¿qué tonterías estás diciendo ahora? ¿Qué sabes tú de arte? No sé nada, dije, levantando las manos con inocencia. Pienso en ese pigmento, en ese tono particular de azul del cielo. Mi profesor de Historia del Arte en la universidad estaba obsesionado con él. Decía que el original se había hecho con lapislázuli molido de una sola mina en Afganistán que se agotó en 1850. Ese azul se ve demasiado brillante. Tiene que ser sintético. Mi voz estaba llena de esas trivialidades inútiles que se aprenden en una asignatura optativa aburrida. Por supuesto, todo era mentira. La verdad es que, en mi vida pasada, un experto en arte de renombre mundial había desmentido públicamente esta misma falsificación. Simplemente estaba repitiendo lo que había leído en un artículo. Pero para todos los demás en la sala, la historia era diferente. El señor Anderson se quedó paralizado. Sacó una pequeña lupa del bolsillo, se inclinó sobre el cuadro y comenzó a escudriñar el cielo. A Trevor le empezaron a salir gotas de sudor en la frente. Catherine y Sara me miraban fijamente como si me hubiera salido una segunda cabeza. Un profesor de historia del arte. ¿Qué otros conocimientos aleatorios e increíblemente útiles rondaban por mi cabeza? Tras unos instantes, el señor Anderson se irguió, con el rostro pálido. Miró a Trevor y dijo, con voz gélida, el señor Van Aster, este joven y su profesor universitario tienen razón. Este cuadro es una falsificación. La habitación quedó en completo silencio. El color se fue del rostro de Trevor. No, eso es imposible. ¿Chilló? Señor Anderson, pagué $2 millones por eso en una subasta privada. No puede ser falso. Una subasta, el señor Anderson soltó una risa gélida. Sacó una tarjeta de visita de su cartera. No dude en llamar al número que aparece en esta tarjeta. Pregúntenle al director de Sotheby's Norteamérica si yo, Anderson von Gerard, no soy el presidente honorario vitalicio de su departamento de autenticación.
Al oír el nombre de Von Gerard, Sara jadeó. Le susurró con urgencia a Catherine: «Señorita Davenport, se trata de la familia Von Gerard, una de las dinastías de coleccionistas más antiguas de Europa. Dicen que su colección privada es más grande que la del Louvre». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Catherine. Sabía que Anderson era un diseñador famoso, pero no tenía ni idea de que proviniera de una familia tan ilustre. Trevor también debió de oírlo, porque le flaquearon las piernas y casi se desploma. Intentar hacer pasar una falsificación por un Von Gerard era como intentar vender arena en el Sáhara. No solo era una tontería. Fue un insulto mortal. «Señor Van Aster», dijo el señor Anderson con voz gélida. «No hay nada que desprecie más que a quienes usan falsificaciones para engañar e insultar al mundo del arte. Creo que nuestra conversación ha terminado». Ni siquiera se molestó en volver a mirar a Trevor. En cambio, se volvió hacia mí, con los ojos llenos de curiosidad y aprecio. «Joven amigo, gracias. Has salvado mi reputación y has defendido el honor del arte mismo». Extendió la mano. «Lo siento, no entendí tu nombre». Me quedé atónita. Le estreché la mano rápidamente. «Soy Leo Hayes». Señor Anderson, solo estaba adivinando, la verdad». «No estaba usted adivinando». Negó con la cabeza, con la mirada fija. «Tienes una vista extraordinariamente aguda». Ni siquiera yo me percaté del problema con la pigmentación a primera vista. Tu profesor universitario debe ser un verdadero experto en la materia. Me encantaría conocerlo algún día. Sí, mi profesor era un señor de 50 años cuya principal pasión era la titularidad. ¿Cómo iba a explicar esto? Señor Hayes, dijo el señor Anderson cordialmente, me fascinan sus reflexiones. Me pregunto si tendría el honor de invitarle a usted y a su encantadora esposa a cenar. Las cosas habían dado un giro inesperado. Vine a colarme en una cena, y ahora soy la invitada de honor. Instintivamente miré a Catherine. Estaba allí parada, su hermoso rostro un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, incredulidad. Era como ver partir un glaciar. Me miraba no con decepción ni disgusto, sino con una nueva mirada inquisitiva. Era como si me viera por primera vez. Por supuesto, se recuperó rápidamente y avanzó con su gracia habitual. Nos sentiríamos honrados. Trevor permanecía apartado, como un fantasma en el banquete, observando cómo nos conducían a la mesa con el señor Anderson. Sus ojos ardían de odio e incredulidad. No podía comprender cómo sus planes perfectamente trazados habían sido frustrados una y otra vez por ese don nadie, ese gorronero, de las maneras más ridículas imaginables. Primero fue un programa de televisión, ahora un profesor universitario. ¿Qué clase de suerte tan increíble era esa? No sabía que en el momento en que me descartó como un don nadie, ya había perdido. La comida fue fantástica. El señor Anderson era un anciano encantador, y hablamos durante horas sobre arte y cultura. Logré reunir suficientes conocimientos de mi vida pasada para defenderme, atribuyendo cada idea a un amigo marchante de arte, a un primo historiador o a mi erudito profesor. Al final de la noche, el señor Anderson quedó completamente cautivado por mi misterioso círculo de expertos. Declaró en ese mismo instante que convertiría a Davenport Industries en su socio estratégico exclusivo para su expansión en el mercado estadounidense. El sueño de Catherine, el proyecto al que había dedicado años, se hizo realidad en una sola cena. Por mí. El viaje en coche a casa fue incómodo. Sara conducía y sentía su mirada sobre mí en el retrovisor. Me miraba como si fuera una especie de mago. Catherine se sentó a mi lado, en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Cariño, dije finalmente, sí. Se volvió hacia mí. ¿Ahora que el trato está cerrado, me dan comisión o algo así? Me froté las manos con impaciencia. Sara se desvió ligeramente. Mago, seguramente pensaba que acababas de cerrar un trato millonario para la empresa. ¿Y lo primero que se te ocurre es la comisión? Catherine guardó silencio. Giró la cabeza y se me quedó mirando fijamente durante un buen rato. Tanto que empecé a ponerme nervioso. Justo cuando pensé que iba a estallar, habló con una voz sorprendentemente suave. Esa tarjeta negra no tiene límite. Y a partir de ahora,
Eres el consultor principal de Davenport Industries. Tu salario es el que tú quieras. Yo, Leo Hayes, un hombre cuyo único sueño era ser un vago profesional. En mi primer día de trabajo, me convertí en el consultor principal de la empresa de mi esposa. El sueldo, el que yo quisiera. ¿Esto era la vida real? Vale, ¿qué tal 100.000 al año, y ni un céntimo más? Dije, tanteando el terreno. Tener demasiado dinero es estresante, ¿sabes? El coche frenó en seco, lanzándonos hacia adelante a Catherine y a mí. Lo siento mucho, señorita. Davenport, señor. Hayes, tartamudeó Sara, pero la mirada que me dirigió en el espejo era de puro desconcierto. Ya no veía a un mago. Veía a un extraterrestre. Tú decides tu propio salario, y pides 100.000. Un vicepresidente junior gana más que eso. ¿Estás insultando el puesto o a ti misma? Catherine se presionó la sien con los dedos, frunciendo el ceño con elegancia. Mi absoluta falta de ambición parecía provocarle un tremendo dolor de cabeza. Tu salario será el 10% de mi bono anual, declaró, con un tono que no admitía réplica. Hice un cálculo mental rápido. Catherine era la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria. Su bono anual era... Madre mía. Eso no era un sueldo. Era una máquina de hacer dinero. No, eso es demasiado. Negué con la cabeza frenéticamente. Cariño, soy un hombre sencillo. Solo necesito lo suficiente para sobrevivir. ¿Qué te parece? ¿Qué tal $10.000 al mes? Suena bien. Catherine no dijo nada. Sara no dijo nada. La mirada que me dirigieron ambas era una mezcla de lástima y frustración. ¿Qué hice mal? Solo quiero vivir una vida tranquila. Al final, tras una intensa negociación por mi parte, mi cargo pasó de consultor principal a asistente personal de la presidenta. Mi descripción de trabajo, acompañar a la presidenta a comidas, de compras y al cine, y aportar ideas originales cuando sea necesario. Mi sueldo era de $20.000 al mes, además del uso ilimitado de la tarjeta negra. Estaba satisfecho. Esta era la vida que un vago profesional debía llevar. Al día siguiente, me desperté cuando me dio la gana y me dirigí tranquilamente a la Torre Davenport. La oficina de Catherine era enorme. Me preparé una taza de té, encontré el sofá más cómodo y me acomodé para ver TikTok. Cuando Sara entró con unos documentos, así fue como me encontró. Se sobresaltó visiblemente, pero logró mantener la compostura mientras colocaba los archivos sobre el escritorio. La señora Davenport está en una reunión de la junta directiva, señor asistente, por favor, avíseme si necesita algo. Entendido, dije sin levantar la vista. Poco después, las puertas de la oficina se abrieron de golpe y Catherine entró, seguida de un grupo de ejecutivos con semblante adusto. Y esa es la situación, dijo un hombre calvo con voz desesperanzada. El desarrollo del chip Helios se ha estancado. Nuestro director de tecnología y su equipo llevan 3 meses trabajando en ello, pero no logran resolver los problemas de disipación de calor y consumo energético. Si esto continúa, perderemos por completo los cientos de millones que hemos invertido. El chip Helios, mi pulgar detuvo su interminable desplazamiento. También recuerdo este proyecto. En mi vida anterior, el fracaso de este chip provocó que las acciones de la compañía se desplomaran, lo que derivó en una catastrófica crisis de liquidez. Fue el momento en que Trevor Bannister, respaldado por los tiburones de Wall Street, se abalanzó sobre la empresa y casi logró una adquisición hostil. Lo curioso es que su tecnología principal era sólida. Simplemente estaban atascados en un pequeño problema con el empaquetado del chip. Finalmente, una pequeña startup de Silicon Valley resolvió el mismo problema con una nueva técnica de apilamiento 3D y se convirtió en un gigante de la industria de la noche a la mañana. Y en aquel entonces, el fundador de esa startup era solo un chico que publicaba sus teorías en foros de tecnología. Consumo de energía y calor. Murmuré para mí misma desde el sofá, mientras seguía viendo un vídeo de un gato cayéndose de la encimera. Es como apilar cosas calientes unas encima de otras e intentar mantenerlas frías. El otro día vi un vídeo de cocina, un chef preparando lasaña. No puedes simplemente apilar capas calientes de pasta y salsa. Necesitas algo frío en medio,
Como una capa de queso ricota, para absorber el calor. Luego lo metes en la nevera. Mi voz no era fuerte, pero la oficina estaba en silencio. Todos me oyeron. Todo el equipo directivo, un grupo de personas con sueldos millonarios, se giró y me miró fijamente como si de repente me hubieran salido alas. La expresión del director de tecnología, que estaba empezando a quedarse calvo, pasó del desdén a la confusión. Luego a la sorpresa. Y finalmente, a una mirada de éxtasis puro e inmaculado. Lasaña. Queso ricota. Nevera. Apilamiento 3D. Canales de refrigeración microfluídica con refrigerante dieléctrico. De repente, se abalanzó sobre la pizarra como un poseso, agarró un rotulador y empezó a garabatear frenéticamente. Sí, eso es. Podemos cambiar la arquitectura del empaquetado. Apilar los chips verticalmente para acortar las interconexiones y reducir el consumo de energía. Luego introducimos microcanales entre las capas para la refrigeración. Dios mío, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Estaba tan emocionado que tenía lágrimas en los ojos. Se giró y me agarró las manos. Maestro, nos ha salvado a todos. ¿Yo? Solo tenía antojo de lasaña. Toda la oficina se sumió en un estado de extraña y febril euforia. El director de tecnología, un tal Dr. Walton, lideró la iniciativa. Y pronto me vi rodeado de un grupo de genios de la tecnología, todos mirándome con la reverencia propia de las deidades. Señor Hayes, ¿qué otras aplicaciones culinarias debería conocer de su teoría sobre la lasaña? Señor Hayes, ¿tiene alguna idea sobre la implementación de canales microfluídicos? Haliebel Reflexiones. Señor Hayes, ¿qué otros programas de cocina ve? ¿Podría compartir una lista de reproducción? Me estaba dando un dolor de cabeza terrible. ¿Qué teoría? Solo tenía hambre. Sí, me lo estaba inventando. Intenté explicarlo débilmente. ¡Qué humilde!, declaró el Dr. Walton, con los ojos brillantes de comprensión. El verdadero genio siempre es modesto. Usted, señor, con una sola frase ha iluminado el camino de todo nuestro departamento de I+D. Es usted un maestro. Los demás ejecutivos no tardaron en sumarse a la opinión. En efecto, el señor Hayes es un talento oculto. La presidenta tiene un ojo clínico para haber reconocido su potencial. Le lancé a Catherine una mirada desesperada y suplicante. Cariño, ayúdame. Pero Catherine se quedó allí, mirándome. Su expresión era más compleja que nunca. Si antes mostraba sospecha y curiosidad, ahora era algo completamente distinto. Me miraba como una arqueóloga que acaba de descubrir una cámara oculta en una pirámide. Quería descubrir qué clase de persona me escondía tras mi fachada de vago. Finalmente, se acercó y me rescató. Dr. Walton, ahora que tiene una nueva dirección, espero que su equipo la siga de inmediato. Quiero ver un prototipo funcional en una semana. Sí, señorita Davenport, no la defraudaremos. El Dr. Walton y su equipo salieron corriendo, casi vibrando de emoción. No dejaba de mirarme por encima del hombro, como si yo fuera su nuevo mentor. Por fin reinó el silencio en la oficina. Solo estábamos Catherine, Sara y yo, completamente conmocionada. De acuerdo, dijo Catherine. Acercó una silla y se sentó frente a mí, cruzando las piernas con gesto serio. Hablemos. ¿Esta vez, fue un vecino quien te enseñó sobre diseño de semiconductores? ¿O fue un amigo que conociste durante un viaje? Su voz era tranquila, pero había una corriente peligrosa latente. Y no fueron ellos. Tartamudeó, con la garganta repentinamente seca. Esta vez era mi abuela. Sí, mi abuela. Hace una lasaña espectacular. Catherine no dijo nada. Cerró los ojos y respiró hondo y lentamente, como si intentara contenerse para no estrangularme. Leo. Abrió los ojos de nuevo, y eran tan penetrantes como diamantes. ¿El fallo del contrato? Dijiste que lo habías adivinado. ¿El cuadro antiguo? Le echaste la culpa a un profesor universitario. ¿La tecnología de los chips? Ahora hasta metes a tu abuela en esto. ¿No te parece que tus excusas empiezan a ser un poco absurdas?
De verdad. Su voz era suave, pero me impactó como un mazazo. La miré, observé la curiosidad pura en sus ojos. Y, bajo esa mirada, un destello de vulnerabilidad. Tenía miedo. Miedo de que el mundo que creía conocer se desmoronara. Miedo de que el hombre que legalmente era su marido fuera un completo enigma. Mi corazón se enterneció. De acuerdo. Le contaré un poco de la verdad. ¿Karine? Me incorporé. Mi expresión se volvió seria. Vale, lo admito. No soy un completo idiota. En el pasado, leí muchos libros raros. Conocí a mucha gente extraña. Aprendí un poco de todo. Pero te digo la verdad cuando digo que ya no quiero andar de trapicheo. La miré fijamente a los ojos. Mi vida pasada. Fue agotador. Esta vez, lo único que quiero es quedarme aquí contigo y aprovecharme de ti. Ayudarte con estos problemas no me supone ningún esfuerzo. Y además, odio verte trabajar tanto. No quiero verte estresado por la empresa. Perdiendo el sueño noche tras noche. Era la pura verdad. La oficina estaba en silencio. Catherine se limitó a mirarme fijamente. Su gélida fachada comenzaba finalmente a derretirse. En sus ojos, algo que llevaba mucho tiempo congelado comenzaba a descongelarse. Probablemente nunca había oído a nadie decirle algo así. Nadie se había preocupado jamás por ella de esa manera. Rin, rin. El agudo sonido del teléfono rompió el momento. Sara contestó. Y su rostro palideció al instante. Señora Davenport. Es grave. Tu padre. Después de la cena familiar, siguió el consejo del señor Bannister e invirtió $50 millones del fideicomiso familiar en ese proyecto. Ahora, la diversión se ha acabado. El dinero se ha esfumado. Todo. Catherine se puso de pie de un salto. El color se le fue del rostro. La familia Davenport estaba en serios aprietos. El ambiente en la finca Davenport era sofocante. Robert Davenport estaba sentado en un gran sillón. Parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Su rostro era una máscara de arrepentimiento y agotamiento. El resto de la familia. Tíos, tías, primos estaban dispersos por la habitación. Sus voces eran un murmullo de suspiros y reproches. Robert, ¿cómo pudiste ser tan tonto? $50 millones. Eso es la mitad del patrimonio familiar. Todo es culpa de Trevor Bannister. Ese charlatán. ¿De qué sirve decir eso ahora? ¿Podemos recuperar el dinero? ¿Llamaste a la policía? Sí. Pero la empresa estaba registrada en un paraíso fiscal. El dinero ya ha sido blanqueado a través de una docena de cuentas distintas. Las posibilidades de recuperarlo son prácticamente nulas. Una ola de desesperación inundó la sala. Catherine permaneció al lado de su padre. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos firmes. Papá, por favor, que nadie se preocupe. Cubriré esta pérdida. Venderé lo que sea necesario. Pero no permitiré que la familia Davenport se hunda. Sus palabras fueron contundentes. Pero todos podían percibir la desesperación que las acompañaba. Un déficit de $50 millones en sus finanzas podría ser un golpe fatal. En ese preciso instante, una voz tranquila rompió la tensión. ¿Sabes? Quizá puedas recuperar ese dinero. Era yo. Acababa de servirme un vaso de té helado y estaba dando un sorbo. Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia mí. Las miradas oscilaban entre la incredulidad y el desprecio. Pero, sobre todo, eran miradas de desesperada esperanza. Leo, ¿qué dijiste? Preguntó Robert, con un destello de luz en sus ojos cansados. ¿Tienes otra idea brillante? Se burló uno de los tíos. La última vez dijiste que era una estafa y no te hicimos caso. Ahora que ha pasado lo peor, dices que puedes arreglarlo. ¿Quién te crees que eres, un mago? Lo ignoré y me acerqué a Robert. Papá, ¿recuerdas en qué país dijo Trevor que estaba registrado ese fondo? Robert pensó un momento. Creo que era una pequeña nación insular del Caribe.
La República de San Marcos. Eso es. Asentí. Un amigo mío que viaja mucho me habló de San Marcos. Es un conocido paraíso fiscal y un refugio financiero extraterritorial. Pero para atraer capital extranjero, también cuenta con leyes muy singulares. Hice una pausa, observando a la familia reunida. Una de sus leyes establece que, en cualquier caso confirmado de fraude financiero superior a 10 millones de dólares perpetrado contra un inversor extranjero, la autoridad reguladora financiera del país está autorizada, y de hecho obligada, a utilizar la Reserva Nacional para reembolsar íntegramente a la víctima. Se trata de proteger la reputación del país como un lugar seguro para invertir. Claro que, añadí, esta ley en particular está tan arraigada en su código financiero que quizás solo 10 personas en el mundo sepan de su existencia. Y resulta que mi amigo es una de ellas. Cuando terminé, la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el vuelo de una mosca. Todos me miraban como si fuera un extraterrestre que acababa de aterrizar en su sala. Un amigo que viaja mucho. ¿Un vacío legal conocido por menos de una docena de personas en todo el mundo? ¿Qué clase de amigos privilegiados tienes? Catherine estaba a mi lado, con la mirada perdida, mientras me observaba explicarle la situación con calma. Este hombre, su marido, ¿cuántos secretos más ocultaba? Era un enigma envuelto en un acertijo. Y cada vez que creía haberlo comprendido, él revelaba una nueva faceta, aún más impactante. ¿Es cierto? La voz de Robert temblaba. ¿Por qué no lo averiguamos? Me encogí de hombros. Contrata al mejor bufete de abogados internacional que puedas encontrar. Que busquen el código financiero de San Marcos. Ah, y ya que están, que contacten al presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de allí. Un señor llamado Chun. Dígale que Leo Hayes, de la familia Hayes de Nueva York, le pidió ayuda. ¿La familia Hayes de Nueva York?, preguntó uno de los tíos, confundido. ¿Qué familia Hayes es esa? ¿Son una familia prominente de la ciudad? Me limité a sonreír y no dije nada. En mi vida anterior, morí sin saber que mi padre, con quien no tenía relación y que había fallecido cuando yo era pequeña, era en realidad el heredero de una de las dinastías más poderosas y herméticas de la costa este. Solo después de renacer, reuniendo fragmentos de memoria, recordé esta parte de mi identidad. No tenía intención de reclamar mi herencia en esta vida, pero, ¿adoptar el apellido familiar por una buena causa? Eso me pareció justo. Catherine me miró fijamente durante un largo rato, pero no me hizo ninguna pregunta. Enseguida sacó el móvil y llamó a Sara. Haz lo que te ha dicho Leo. De inmediato, la espera se volvió angustiosa. Los ancianos Davenport caminaban de un lado a otro de la habitación. Sus miradas ansiosas iban de mí a la impasible Catherine. La tensión se palpaba en el aire. Yo era la única que parecía relajada. Comí algo, bebí mi té helado e incluso le di algunos consejos al cocinero de la familia sobre cómo mejorar sus cones. Mi actitud despreocupada los puso nerviosos a los demás. Este chico tiene nervios de acero. Unas 2 horas después, Sara llamó. Catherine puso la llamada en altavoz. Señora Davenport. La voz de Sara estaba entrecortada por la emoción. Funcionó. Funcionó a la perfección. El bufete de abogados de Ginebra lo confirmó. La ley de San Marcos es real. Ya han presentado una queja formal ante su autoridad financiera en nuestro nombre. Y eso no es todo. Nos pusimos en contacto con el señor Chun. En cuanto supo algo, recibió una solicitud del señor Hayes, de la familia Hayes de Nueva York. Lo dejó todo y usó sus contactos para conseguir una reunión personal con su ministro de Finanzas. Nos han dado su palabra. El reembolso íntegro de 50 millones de dólares se transferirá a nuestra cuenta en un plazo de 3 días hábiles, hasta el último céntimo. Una explosión de alivio e incredulidad inundó la sala. Todos quedaron atónitos. Había desaparecido. El desastre de 50 millones de dólares que había amenazado con arruinarlos se había esfumado. Vistos por el yerno al que todos habían despreciado con una sola llamada telefónica. La familia Hayes de Nueva York. El señor Hayes. Robert murmuró esas palabras para sí mismo. Cuando me miró de nuevo, sus ojos reflejaban pura admiración y respeto. Por fin lo había comprendido.
Su hija no se había casado con un aprovechado. Se había casado con un titán. Uno cuyo poder e influencia superaban con creces lo que los Davenport jamás podrían haber imaginado. Los tíos y tías se sonrojaron, avergonzados de su desdén anterior. Su desprecio se había transformado en admiración aduladora. Leo, eres una verdadera bendición para esta familia. Siempre supe que Catherine tenía buen ojo. Leo, hijo mío, ven a sentarte aquí. Toma un poco de este whisky escocés de 25 años. Me estaba sintiendo incómodo con tanta atención repentina. Solo quiero vaguear. Déjenme en paz. Le lancé una mirada desesperada a Catherine. Ella simplemente estaba allí de pie. No con una expresión de triunfo, pero con una expresión serena y pensativa en el rostro. Sus hermosos ojos parecían contener la luz de 1000 estrellas. Se acercó a mí y, delante de todos, hizo algo que dejó a toda la sala sin palabras. Extendió la mano y me acomodó suavemente el cuello de la camisa. Sus movimientos eran delicados. Estaba completamente centrada en mí. Debes de estar cansada, dijo en voz baja. Su voz estaba llena de una ternura que incluso a ella pareció sorprenderle. Vámonos a casa. Entonces, tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. De la mano, salimos de la finca Davenport, dejando tras de nosotros una sala llena de parientes atónitos, envidiosos y profundamente conmovidos. En el coche, la miré de perfil, perfecta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esto es malo. Creo. Voy a ser un mantenido. Y ella no solo lo acepta, sino que lo fomenta activamente. ¿Por qué? ¿Por qué esto se siente incluso mejor que haber ganado mi primer billón en mi vida anterior? El coche avanzó en un silencio cómodo. Catherine no soltó mi mano en ningún momento. Cuando llegamos a nuestro apartamento, finalmente habló. ¿Leo? Sí. Ese amigo tuyo. De la familia Hayes de Nueva York. ¿Podrías presentármelo algún día? Se me aceleró el corazón. ¡Ay, caramba! Me he metido en un lío. ¿Cómo salgo de esta? Miro fijamente los ojos curiosos de Catherine. Esos que prácticamente me suplicaban que contara todo. Sentí una gota de sudor resbalar por mi espalda. No podía simplemente decirle que era el heredero de los Hayes. Toda mi imagen de vago se desmoronaría. Pensando rápido, tosí en mi puño. Bueno, cariño, la cosa es. Mi amigo. Es una persona muy reservada. Un auténtico ermitaño. No le gusta conocer gente nueva. Puse mi cara de disculpa más grande. Además, pasa la mayor parte del tiempo en la Antártida. Viviendo con pingüinos. Y estudia los efectos del deshielo glacial en la economía global. La recepción satelital allí es pésima. Es casi imposible contactarlo. Catherine no dijo nada. Si Sara hubiera estado allí, le habría dado un infarto. Las profesiones de tus amigos son cada vez más ridículas. Un manitas del barrio. Una abuela que es una experta cocinera. Una trotamundos. Y ahora, una economista antártica que se hace amiga de los pingüinos. Catherine guardó silencio durante un largo rato. Solo me observaba. Y me preparé para el interrogatorio. Pero entonces sonrió. Era una sonrisa genuina. Una que derritió el último resquicio de su gélida coraza e iluminó la habitación como el primer día de primavera. Era la primera vez en 2 vidas que la veía. Y me dejó completamente sin aliento. De acuerdo. Ella asintió. La sonrisa aún se dibuja en nuestros labios. Está en la Antártida. No queremos molestarlo. ¿Ella? ¿Se lo creyó? O tal vez ya no le importaba cuál fuera la verdad. ¿Leo? Dio un paso más cerca. Estaba tan cerca que podía percibir el tenue aroma limpio de su perfume. No importa quién seas. No importa cuál haya sido tu pasado. O quiénes son tus amigos. Ahora mismo eres mi marido. Extendió la mano y me dio un suave golpecito en el pecho. Lo único que tienes que hacer es quedarte a mi lado y hacer lo que te haga feliz. Con eso basta.
Yo me encargo de la empresa. Yo me encargaré de la familia. No tienes que preocuparte por nada. Yo cuidaré de ti. Esas últimas 5 palabras fueron pronunciadas tan suavemente, pero con una convicción tan firme, que me quedé completamente atónito. Un momento, ¿no es esto al revés? ¿No debería ser yo quien se aferrara a ella? ¿Suplicándole que fuera mi sugar mama? ¿Por qué es ella la que se ofrece a mantenerme? Y por la mirada que me dirigió, si me atrevía a negarme, me encadenaría al radiador para asegurarse de que no me fuera a ninguna parte. Mi sueño de ser un vago profesional se había hecho realidad, aunque no de la forma que jamás había imaginado. Fue mejor. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Catherine me trató como un tesoro invaluable que necesitaba ser protegido. Mi nuevo trabajo consistía en jugar videojuegos, ver películas y experimentar con nuevas recetas. Ella empezó a cancelar todas sus reuniones no esenciales para venir a casa a cenar conmigo. Si alguna vez mencionaba algún antojo, al día siguiente aparecía una caja entera, cortesía de Sara. Una vez, me quedé dormido en medio de una partida y al despertar me encontré tapado con una manta y con mi personaje al nivel máximo. En Industrias Davenport, todos sabían que el marido de la presidenta era una especie de genio enigmático. Un gurú misterioso cuyo principal pasatiempo era no hacer nada y cuya principal habilidad era conocer gente. Trevor Bannister fue deshonrado y repudiado. Su padre, furioso, lo mandó a algún rincón remoto del mundo. La familia Davenport me trató como a un rey. Todo era perfecto. Era como vivir en un sueño. Hasta la noche de la fiesta de cumpleaños de Catherine. Como una de las mujeres más influyentes de la ciudad, su gala de cumpleaños fue el evento social de la temporada. La lista de invitados era un auténtico quién es quién de la élite neoyorquina. Catherine estaba deslumbrante con un vestido azul noche brillante, pero no se separó de mí en ningún momento. Su brazo se entrelazó con el mío durante toda la noche. Una declaración clara y pública de mi lugar en su vida. En el punto álgido de la celebración, las puertas del gran salón de baile se abrieron de golpe. Un anciano imponente, vestido con un traje a medida y flanqueado por un equipo de guardaespaldas de gran porte, entró en la sala. «Señor Hayes», exclamó alguien entre la multitud con un suspiro. Me giré para mirar y se me heló la sangre. Conocía a ese hombre. Había visto su rostro en la portada de Forbes cientos de veces en mi vida pasada. Leland Hayes. El patriarca de la dinastía Hayes. El padre de mi padre, del que no tengo relación. Mi abuelo. ¿Qué hacía aquí? Sus ojos penetrantes recorrieron la habitación, hasta que finalmente se posaron en mí. Caminó directamente hacia nosotros. Todo el salón contuvo la respiración, preguntándose qué haría aquel legendario titán de la industria. Catherine percibió el aura opresiva que emanaba de él e instintivamente me colocó un poco detrás de ella. Sus ojos se entrecerraron con recelo. El anciano se detuvo frente a nosotros. Ignoró por completo a Catherine, su mirada se fijó en mí. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran penetrantes e intensos, rebosantes de una tormenta de emociones complejas. Finalmente, habló con voz ronca y ligeramente temblorosa. «Leo. Mi nieto. Es hora de volver a casa». Una oleada de jadeos y susurros inundó el salón de baile. «Nieto, vuelve a casa». Leo Hayes, el mantenido, el yerno vago, era el heredero perdido de la fortuna Hayes. Esto fue 100 veces más impactante que un reembolso de $50 millones o un avance revolucionario en la tecnología de semiconductores. La gente se quedó boquiabierta en toda la sala. Sus miradas cambiaron en un instante. Pasaron del desprecio al respeto, y ahora, a la admiración reservada para la realeza. Catherine se quedó paralizada, apretando mi mano con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El shock fue demasiado, incluso para ella. De repente, todo cobró sentido. Mis misteriosos amigos, mi conocimiento sobrenatural, mis habilidades imposibles. No se lo estaba inventando todo. Era todo real. Era un dragón, oculto a plena vista, un gigante que simplemente se había cansado del cielo y decidió descansar un tiempo en su pequeño estanque. Un pánico repentino y agudo se apoderó de ella. ¿Se iría?
¿Regresaría al mundo al que pertenecía? ¿Podría su pequeño estanque alguna vez contenerlo? No voy a volver, justo cuando todos esperaban que tuviera un emotivo reencuentro con mi poderosa familia. Hablé con voz tranquila y firme. Aparté la mirada del anciano y me giré hacia Catherine. Ver el pánico y el miedo en sus ojos fue como una puñalada en el pecho. Me incliné y le sequé con delicadeza una lágrima que le caía del rabillo del ojo. Cariño, no tengas miedo. Mi voz no era fuerte, pero resonó en el silencioso salón de baile. Te dije que en esta vida solo quiero estar a tu lado y no hacer nada. No me voy a ir a ninguna parte. Entonces me volví para encarar al patriarca de una de las familias más poderosas del país. Mi abuelo. El señor Hayes. Dije con voz firme, se equivoca de persona. Me llamo Leo Hayes, esposo de Catherine Davenport, yerno de la familia Davenport. En cuanto a la familia Hayes de Nueva York, me temo que no estoy interesado. Mi palabra fue definitiva y no admite negociación. El anciano se tambaleó, con el rostro desencajado por la incredulidad. Había viajado hasta allí y no podía creer que su nieto, al que creía perdido, lo rechazara de esa manera tan rotunda. ¿De verdad? ¿Tienes idea de lo que estás dejando atrás? Preguntó con voz ronca. Toda la fortuna de Hayes. Un poder inimaginable. ¿Es mejor que la tarjeta negra que me dio mi esposa? Interrumpí, sosteniendo la elegante pieza de metal. Esta no tiene límite. Vale más que las acciones de la empresa de mi esposa, continué. Ella me da el 10% de su bono. Puedo ganar millones al año sin hacer absolutamente nada. Y lo más importante, me giré y abracé a Catherine con fuerza, sintiendo como su cuerpo se relajaba contra el mío. Si vuelvo contigo, ¿tendré una esposa con quien jugar videojuegos? ¿Una esposa que me cocine? ¿Una esposa que me arrope cuando me duerma en el sofá? No lo creo. Entonces, ¿por qué iba a volver? Para heredar tu fortuna y acabar como mi padre, matándome a trabajar, sin tiempo para su propia familia. No soy tonto. Mi manifiesto de vago dejó atónita a toda la sala, sumida una vez más en un silencio sepulcral. Todos me miraban atónitos. No podían comprender cómo alguien podía rechazar una oferta tan increíble. El anciano nos miró a los dos, abrazados. Un destello de decepción, luego un atisbo de comprensión. Y finalmente, la aceptación inundó su rostro. Suspiró larga y cansadamente. Muy bien, muy bien. Hizo un leve gesto con la mano, se dio la vuelta y se marchó con los hombros caídos. Tú de verdad que no vas. La voz apagada de Catherine salió de mi pecho, teñida de incredulidad. No. La abracé con más fuerza, susurrándole al oído. Un palacio dorado no se compara con el abrazo de mi esposa. Te acompañaré siempre. Finalmente, soltó una carcajada, una risa de pura felicidad. Se apartó y me miró. Sus ojos, antes tan fríos como un mar invernal, ahora brillaban como las estrellas. Y en ellos, solo pude ver mi propio reflejo. Bien. Se puso de puntillas y me dio un beso suave y cálido en los labios. Cuidaré de ti para siempre.